Vamos a continuar con otro proyecto, el proyecto de Kiara. Para hablar de Kiara tenemos con nosotros a Soraya del Portillo. Soraya, muy buenas, ¿cómo estás? Aquí, como veis, esto es un foro de conocimiento, entonces pillamos a la gente, pues eso, hablando, departiendo de todo. Soraya, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Cuéntanos, ¿en qué consiste el proyecto de Kiara? Pues Kiara es el primer simulador de realidad virtual que sirve para que los alumnos puedan practicar sus presentaciones en público. Tiene 3 tecnologías novedosas. La primera es la realidad virtual, que permite que el alumno sienta realmente lo que se siente cuando estamos hablando en público. Nosotros no hemos hecho diseño, hemos grabado personas de verdad, con lo cual es absolutamente inmersivo. Se siente esa tensión que sentimos cuando hablamos delante de personas. Y lo más interesante de la herramienta es que gracias a inteligencia artificial, a un algoritmo y a procesamiento del lenguaje natural, somos capaces de analizar cómo ha hecho esa presentación ese alumno, cuál ha sido su entonación, la velocidad, el ritmo, las coletillas, la positividad, incluso dónde ha estado manteniendo el contacto visual. Con todo esto, el alumno recibe un feedback totalmente personalizado, no solo que le dice cómo ha hecho su presentación, sino que además le da tips, consejos y planes de acción para que ese alumno sea capaz de mejorar. Esto entra a solucionar un problema que se ha considerado endémico en España. Nos preparan poco en la educación para hablar en público, para estar ante el escrutinio de personas mirándonos. Entiendo que visteis esa necesidad y de ahí este desarrollo, ¿no? Así es, lamentablemente el 80% de la población española sufre de glosofobia, es decir, miedo a hablar en público, a exponerse. Y fue entonces cuando nos dimos cuenta que como los profesionales tenían esa carencia, esa necesidad, atacamos directamente primero a los profesionales y ahora nos estamos metiendo en el ámbito de la educación. Es decir, estamos erradicando el problema desde la base. Hay que tener en cuenta que, por supuesto, es muy subjetivo como estas habilidades, pero a la vez hay tangibles, concretos, que se pueden valorar a la hora de, pues eso, valorar cómo alguien hace una exposición en público. Ahí entráis vosotros, ¿no? Para medir esas partes tangibles que se pueden medir y decir, oye, puedes mejorar por aquí, puedes mejorar por allá, ¿no? Efectivamente, parece que la parte más complicada ha sido la de medición tecnológica, es decir, cómo somos capaces de medir los decibelios, los hercios, las palabras por minuto, etcétera, pero realmente la base está en la base pedagógica, es decir, saber cuáles son los componentes que influyen en la capacidad de influir, de generar engagement, de tener credibilidad, son aspectos tan objetivos y medibles como son la entonación, el rango tonal, como te comentaba antes. Y es ahí donde la parte pedagógica nos ayuda a decidir cuáles son los KPIs, cuáles son los indicadores que nos van a decir la capacidad de influir que tenemos o cómo hemos hecho esa presentación. ¿Y dónde veis más desarrollo para Kiara? ¿En los institutos, en la educación secundaria o más en las universidades? Bueno, yo te diría que en ambos, porque como bien has comentado antes, el problema radica desde la base en la que los niños no practican esta habilidad, esta soft skill desde pequeños. Comparándonos con otras sociedades como es la cultura norteamericana, nos damos cuenta que desde los 5 años los niños ya están haciendo este tipo de presentaciones para quitarse el miedo a exponerse, a poder hablar y sentirse seguros. Yo te diría que a las universidades ya llegaríamos tarde, que esto hay que empezar desde secundaria. Muy bien, Soraya, pues a ver si nos escucha. Muchísimas gracias. Muchas gracias, un placer.